ser consecuencias de la ira. ¿Quién se ha enojado alguna vez? Somos una creación, venimos caídos y pues siempre nos enojamos. No que haya alguien que pueda decir, no, yo no me enojo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la Sagrada Biblia y vamos a ir al libro de Efesios 4:26, y así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos gracias por habernos permitido estar aquí el día de hoy. Que seas tú hablando a tu iglesia, que seas tú exhortando y alimentando a tu pueblo, y que todo lo que hagamos sea para agrado tuyo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, hermana. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos aquí que el consejo que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es que nos enojemos, ¿no? Pero que no pequemos. Dice, no sea que el sol se ponga en vuestro enojo. ¿Y qué pasa? Y demos lugar al diablo. Cuando nos enojamos, generalmente damos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque decimos y hacemos cosas que quizá después nos arrepintamos, ¿no? El sentimiento del enojo es algo que, como comentábamos, nosotros por ser creación, por ser una humanidad caída, pues lo traemos implícito. Entonces el mismo Señor nos lo dice, que airemos, que nos enojemos, pero que no pequemos, ¿no? Que tengamos cuidado cuando nos enojamos. Muchas veces nos enojamos y empezamos a hacer cosas que no corresponden, ¿no? Entonces ahí vemos, hay unas caras, ¿no?, de una gente cuando está enojada, y la verdad, yo le he dicho, en verdad se lo he dicho a mi esposa, mira, te voy a grabar cuando te enojes para que luego te veas. Y ella nunca me lo ha dicho a mí, ¿no? Pero probablemente pudiera ser y podría ser válido que ella me lo dijera a mí, porque cuando nos enojamos nos salimos fuera de nosotros mismos, perdemos el control y empezamos a, como les comentábamos, a hacer y quizá decir cosas que después nos podamos arrepentir. Entonces el consejo del Señor, ¿sabes qué? Enójate, pero no peques, ¿no? Y porque Él sabe que nos vamos a enojar. Fíjese lo que dice el libro de Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que cuando estemos enojados, ¿usted cree que el Señor nos va a hacer caso o cosas así? No, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, hermanos. Fíjese el consejo que nos da la palabra de Dios en Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa el seno de los necios. Porque muchas veces cuando nos enojamos decimos, es que es así, porque yo dije, es que ahí yo había dejado mi tal cosa y yo la dejé ahí, y nos ponemos como necios, ¿no? Que a fuerzas la habíamos dejado ahí, que era de tal forma, que era de tal color, que no dijimos eso. Nos volvemos necios cuando nos enojamos. ¿Saben, hermanos? Amén. Fíjense, todos conocemos la historia de Job. Sin embargo, hubo un momento en que Job se desesperó y se enojó. Y lo peor de todo es que cuando se enoja, ¿usted cree que haya gente que se enoje con Dios? Claro que hay gente que se enoja con Dios. ¿Usted cree que haya cristianos que se enojen con Dios? Hay cristianos que se enojan con Dios. Yo escuchaba el testimonio de Jesús Adrián Romero, este cantante que empezó muy bien, pero que ahora ha hecho tanta cosa, pero bueno, eso no nos compete, de que cuando él tenía ataques de pánico, no solamente tenía una enfermedad física, sino al contrario, mental, le daba miedo, tenía ataques de pánico. Dice que él se sentó al piano y empezó a quejarse, a reclamarle a Dios, y escribió una canción muy bonita que se dice Esperar en ti. Entonces al final de cuentas es lo que tenemos que hacer, esperar en el Señor, porque muchas veces nos gana la ira incluso con nuestro propio Señor. Amén, hermanos. Dice ahí, y dijo Job, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Y es que Job, ya en un momento, todos sabemos lo que fue afligido Job, que perdió su familia, perdió sus bienes, sus animales, su salud, todo lo que le pasó a Job. Y en este capítulo 30, que lleva hacia el final del libro, no al final, pero sí ya hacia el final,
llega un momento que sí ya se enoja, ¿no? Y le dice al Señor, clamo a ti, no me oyes. ¿Cuántas veces hemos pensado, hermanos, que le pedimos algo al Señor, que estamos orando por una situación y que Él no nos escucha? Lo hemos hecho, bueno, al menos en mi persona, yo lo he hecho. ¿Sabes qué? Te he pedido esto, o he esperado, o he hecho por tal o cual cosa para que me bendigas, y no está saliendo a ti, no está saliendo así, está mal. Entonces clamo y no me oyes, no me atiendes, estás vuelto cruel para mí. Pero debemos seguir confiando. Hermanos, Jonás, este profeta de Dios, también se enojó. De hecho, si usted lee todo el capítulo 4, va a ver que el Señor le dice, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? Y empieza a lidiar con el carácter de Jonás. El Señor lo había encomendado que fuera a predicar a Nínive, porque el Señor tiene misericordia aún y con los pecadores. Y le dijo, tú ve y predícales. Y él dijo, ¿por qué les voy a predicar? Se van a arrepentir, a lo mejor el Señor los salva. Estaba enojado Jonás. ¿Y qué hizo? Lo contrario, ¿no? Le dijo que se fuera a Tarsis, y él se fue a otro lado. Entonces, completamente lo opuesto. Dice así el ejemplo que puse aquí, Jonás 4, 9 y 10. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Uy, ¿quién se enoja hasta la muerte? Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y muchas veces yo hasta creo que el Señor nos pone como pruebas, ¿no? A ver, cuando estás enojado porque te da el sol, ahí te va la calabacera y florece y ya le da la sombrita, ¿no? Y luego manda el gusano mismo, Dios lo dice la palabra, que Él manda el gusano para que seque la calabacera. Y vos, nuevamente, y que le pregunta, Jonás, ¿por qué te enojas? Sí, estoy enojado hasta la muerte. Entonces, algo que como cristianos debemos de tratar de tener esos frutos del Espíritu Santo. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Somos una creación, somos, pues bueno, por el pecado tenemos nosotros muchas deficiencias, pero hay que tratar de no enojarnos. Y sobre todo enojarnos con Dios, porque aquí vemos que tanto Jonás como Job se enojaron con Dios. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que nos dice Juan 18:10. Porque el Señor se enojó, claro que el Señor se enojó. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Vemos que aún los que caminaron con el Señor Jesús, en el caso de Pedro, que tenía un carácter impetuoso, que luego se enojaba, que luego se exaltaba. Igual el carácter de Pablo, no era que eran muy buenos, o sea, muy tranquilos, sino como corderitos. Aquí vemos, ¿no?, que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado cuando iban a apresar a Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús? Si conocemos y somos lectores de la palabra, el Señor dijo, no, regresa tu espada a la vaina, ¿sí? No es necesario que yo tome de esta copa. El Señor sabía que tenía que pasar por esa copa. Sin embargo, el impulso que muchas veces hacemos por enojo nos hace cometer tonterías. Yo recuerdo así como tendrá un mes, hermanos, mes y medio, que estaba viendo noticiario, y pasó aquí en León que un señor tuvo una discusión con otro en algo así de tránsito, y se bajó y empezó a pegar a su coche, y el otro se lo llevó de corbata, quién sabe cómo se enredó en las llantas, se fue abajo del carro, lo mató. Entonces esa persona va a pasar 30, 40 años en prisión por un momento de ira, por un momento de enojo. Imagínense haber echado a perder toda su vida, los planes que tenía con su familia, con su esposa, en su trabajo, qué sé yo, su casa, no sé, las cosas que podría haber tenido, en un momento de ira lo perdió todo. Porque pues llegan los policías, lo atrapan, lo llevan al ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Y así tantos casos que hay. Por un momento, una ira, una reacción equivocada. ¿Qué nos puede pasar si alguien nos dice algo cuando vamos manejando, nos dice una grosería? Pues nada,
¿Realmente dónde es pan? Ok, pasa fuerte, pásele. Ahora tanto chamaco, pues inconsciente que hay, que van en las motos, está bien peligroso. Nos tenemos que cuidar no solamente de nosotros, sino de los demás, porque está muy difícil la situación, hablando en todos los aspectos, y en lo vial no es menos, hermanos. Amén. Y aquí sí vemos lo que le comentaba, ¿no? Que el Señor, porque muchos van a decir, bueno, pero Jesús se enojó. Sí, Jesús se enojó. Dice Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que venían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Se enojó el Señor? Sí, se enojó el Señor, pero fue un enojo que era justificado de alguna manera, porque sabemos que estos estaban haciendo negocios en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, ¿sí? Y el Señor se enojó, y aquí vemos su parte humana de Jesús. Él tuvo sueño y estaba dormido en la barca, ¿no? Cuando los apóstoles decían, Señor, Señor, que perecemos. Sí, tenía sueño. Le pidió agua a la samaritana, ¿lo recordamos? Claro, tenía sed. Y tenía hambre, y tenía sueño, y iba al baño como nosotros. O sea, el Señor se hizo dejó su santidad y se hizo humano por nosotros, para derramar su cruz por cada uno de los que nos encontramos aquí. Amén, hermanos. Entonces, pues bueno, por eso el consejo del Señor, hará, pero no pequéis. Amén, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿El Señor se enojó con su pueblo? Sí, se enojó con su pueblo. ¿Por qué? Por la necedad, porque eran necios, de dura cerviz, dice. Iban en el desierto, iban hacia la tierra prometida, que duró el viaje 40 años, cuando el viaje era muy corto. Era, no sé, los eruditos que 10 días, 15 días, y sin embargo duró 40 años, y nadie de los que salió entró a la tierra prometida. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba con esa gente? Siempre enojada. Moisés, tenemos sueño. Moisés, tenemos hambre. Queremos carne, queremos agua, queremos esto, queremos aquello, hace frío, hace calor. Todos siempre enojados, ¿sí? Y precisamente, hermanos, yo les quiero hablar de un personaje del día de hoy de Moisés, que sabemos que es un hombre príncipe de Egipto, príncipe, porque fue y vivió como príncipe en Egipto, después de que la hija de Faraón lo recogió, lo trató como a su hijo, ¿sí? Y estuvo en el palacio, y tal vez él fue, no nos lo dice la palabra de Dios, pero tal vez él recibió el mejor estudio, con los mejores maestros de aquel entonces, la mejor comida, la más sana, o sea, él fue un príncipe, vivió absolutamente como un príncipe, y fue un hombre elegido por Dios, pues lo sabemos, hermanos, porque no cualquiera hubiera escogido Dios para que fuera el libertador de su pueblo. Sin embargo, por algo lo escogió a él. Una persona bien importante que gracias a la Escritura sabemos que desde entonces que el pueblo judío conmemora la Pascua, sí, la salida, que la Pascua es la salida del pueblo de la casa de servidumbre, de la tierra de Egipto. Amén, hermanos. Amén. Pero veamos qué hizo Moisés con su carácter. Dice Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y les vio sus duras tareas. Ahí se refiere a los hebreos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahí vemos ya el carácter que traía Moisés de ira. Sí, porque él, al ser un príncipe, pudo haber ordenado
La escritura no lo dice, pero yo estoy casi seguro que él pudo haberle ordenado, ¿sabes qué? Deja de golpear a ese hebreo y retírate, o algo así. Sin embargo, fue tanta su ira que él se enojó y no solamente golpeó al egipcio, sino que lo mató. ¿Cómo debe haber sido su reacción? Su enojo tan fuerte que lo mató. Digo, yo no sé qué fuerza tiene que haber imprimido un hombre sobre otro para matarlo. No es fácil matar a alguien, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que Moisés lo mató, fue lo que subrayé, mató al egipcio y lo escondió. Amén, hermanos. Amén. El Éxodo 32, 19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Recordamos que Moisés subió al Sinaí, ¿por qué? Porque ya no sentía la presencia de Dios. Entonces, en lugar de irse directo a la tierra prometida, regresó a Madián, a donde había estado con su suegro y que había recibido la primera visión de la zarza ardiendo. Entonces regresó y subió al monte de Sión para volver a encontrarse con Dios. Sin embargo, el pueblo convencieron a Aarón, su hermano: oye, Moisés igual ya no va a regresar. Toda esta gente, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron a hablar y hablar y hablar. Total que Aarón se dio y él mismo, Aarón, pidió los arcillos. Todos conocemos la historia, ¿verdad? De las mujeres y todo lo que tenían de oro, y empezó a fundirlo e hizo un becerro. Y después le dijo el Señor a Moisés: baja, que tu pueblo se ha corrompido, baja. Pero fíjese lo que hizo Moisés, y a mí yo sé que bárbaro Moisés. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró. ¿Quién había escrito esas tablas, hermanos? Porque Dios. Dios, con su propio dedo las había escrito. ¿Y cuál sería? Bueno, yo creo que se debió haber enojado Moisés, pero tanto para quebrar las tablas que mismo Dios hizo, arrojarlas al suelo y quebrarlas. Aleluya. Entonces estamos viendo el que Moisés, porque mira, hermano, todos los personajes de la Biblia, Abraham, mismo David, etcétera, etcétera, todos fueron hombres utilizados por Dios, Pablo, Pedro, los apóstoles, pero algo también de humano tenía, y Moisés batallaba con su carácter, así que quebró las tablas, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Dios. Porque vemos en Números 28 lo que le dijo Dios a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Cuando la gente se empezó a quejar de que no había agua, ya hemos comentado que se quejaban absolutamente por todo. Ya era un descontento, porque su corazón de esclavitud, su cuerpo estaba ahí, pero su corazón se había quedado en Egipto. Ellos decían: en Egipto tenemos comida, en Egipto tenemos agua, en Egipto tenemos animales, tenemos todo lo que nos hace falta, y aquí a este desierto a morir. Entonces fue una de las crisis en las que no había agua. Entonces el Señor le dice a Moisés: toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y la darás de beber a la congregación y a sus bestias. O sea que el Señor, todos los obstáculos que tenía, también los iba resolviendo, les iba dando a la congregación que salieran adelante. Es así hoy día como actúa el Señor. No nos podemos tener un tropiezo, una situación, pero el Señor siempre nos va a dar una salida. Amén. Así es, Dios. Y hay que cuidar mucho, porque aquí le dijo a Moisés que hablara a la peña y que de ahí iba a brotar el agua para que tomara el pueblo y los animales. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, en el libro de Números 20, 10 y 11 vemos lo que hizo Moisés. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, sí, como lo había dicho el Señor, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ya como estaba el carácter de Moisés, que estaba enojado. Oíd ahora, rebeldes.
os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Cuando el Señor le había dicho que le hablara la peña, entonces su ira, Moisés lo que hizo fue golpear la peña 2 veces. Y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Sin embargo, no fue lo que el Señor le ordenó a Moisés. Sí lo hizo, pero en su enojo, en su ira, como dice la palabra, él lo que hizo fue golpear la peña. Y la peña no hay que golpearla. No hay que golpearla. Ustedes saben si Moisés entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. ¿Y por qué? Si fue el gran libertador, si abrió el mar rojo, si la columna de fuego, la nube, todas las cosas que hizo, la presencia en el tabernáculo, que lo amaban y lo desarmaban e iban caminando e iba a la presencia de Dios. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Yo no puedo, bueno, lo hemos visto en películas, pero yo no puedo imaginar estar frente al mar y que se abra. Sin embargo, toda esa generación dura de servicio lo vio. Mismo Moisés lo vio. Yo pienso que hasta como Aarón, su hermano, se debe haber sorprendido de eso, ver que se abre el mar. Tremendo, ¿no? Sin embargo, Moisés no entró a la tierra prometida. Y esta fue la causa, que él golpeó la peña. ¿Y por qué? Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Moisés, ¿a quién golpeó? La imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Y eso el Señor, por muy buenos que seamos, ¿usted cree que Él pueda pasar por alto algunas cosas? Miren, dice Segunda de Crónicas: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, el Señor también se enoja, y se enoja con su pueblo, porque somos un pueblo rebelde. Y si aquel pueblo que sacó Moisés de Egipto fue rebelde, hermanos, hoy nosotros estamos siendo rebeldes también. Yo creo que nada de lo que podamos hacer al día, que podamos satisfacer al Señor, lo hacemos bien. Siempre todos nos enojamos, todos nos equivocamos. Y perdón que nos incluya, hermanos, pero yo me incluyo en primer lugar. Todos nos enojamos, todos nos equivocamos. Y seamos buenos cristianos desde hace 5, 10, 20, 30 años, pastores, no pastores, nos equivocamos y tenemos que volvernos al Señor. Porque esa ira nos está separando. Dice el libro de Gálatas que cuáles son los frutos del Espíritu: paz, paciencia. ¿Realmente tenemos esa paz, esa paciencia? O de repente, entre el menor chispazo, llega y se incendia, ¿no? Ahorita que hace tanto calor, ya ve que dicen que si dejan unas botellas, que el mismo sol con el vidrio puede provocar un incendio. Hermanos, tenemos un enemigo en común, y ese enemigo es Satanás, y él nos está mandando dardos de fuego a nuestra mente para que nos enojemos de cualquier cosa. Debemos de cuidar nuestro carácter, porque, bueno, yo al menos yo me he enojado. Yo una vez estuve muy enojado aquí en la congregación, pero dije, ¿por qué? ¿Por qué me voy a enojar con el Señor? Él no tiene la culpa, al contrario. Por eso es que tenemos que pedirle, hermanos, que Él nos mantenga en esa sana doctrina, que Él nos mantenga, que tenga misericordia de nosotros, porque absolutamente de cualquier cosa tenemos problemas, nos enojamos, nos aburrimos, etcétera. Pedirle al Señor que nos sustente. Mira, hermano, uno de los puntos, y lo decía el pastor en la predicación, en la enseñanza de las señales del fin, es que se va a manifestar el hombre de pecado, y aparte que va a venir la apostasía. El enemigo del cristiano va a ser el mismo cristiano. El enemigo del cristiano va a ser el que está al lado sentado de nosotros. Y nosotros quisiéramos decir que en esta iglesia no hay cizaña y solamente trigo, pero no es verdad. En todas las iglesias hay trigo y cizaña, y debemos ponernos a cuenta con el Señor y orar para que Él nos pueda ayudar a ser
en primer lugar, hacer nosotros el trigo. Amén, gloria al Señor. No preocuparnos por los demás, sino nosotros ser ese trigo. Que el Señor aparte algún día para bien, porque ¿qué veíamos que decía en Apocalipsis? Los de la izquierda, a ver, para acá, al fuego eterno, destinado para Satanás y para sus ángeles. Ese día el Señor no va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque ha tenido misericordia con nosotros más de 2000 años. Nosotros somos beneficiados de que hoy día tenemos la palabra de Dios. Los apóstoles querían leer la palabra de Dios y uno no tiene una Biblia. Ellos no tienen, a ver, vamos a ver qué dijo Joel, qué dijo Isaías. No, ellos no lo tienen así. Esos rollos estaban exclusivos en las sinagogas y tenía que consultarlo a los sacerdotes y les podía dejar ver los rollos. Todo lo que les predicaba, ellos lo tenían que captar en su mente, hermanos. Amén. Tenemos la historia de Lázaro y el rico. ¿Por qué el rico quería después regresar? Decir, déjame testificarle a mis hermanos, ¿no? Para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham dijo, no, tienen a los profetas, ¿sí? Y no, ya a cada generación se nos ha dado a conocer el Evangelio como a Dios lo ha considerado que es lo mejor, y sé que es lo mejor para nosotros, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, del cimiento estable, y que en él creyere no se apresure. ¿Sí? Desde Isaías ya hablaba de la roca del fundamento, ¿sí? Desde los antiguos. Por eso es que nosotros debemos estar escudriñando la palabra todos los días, hermanos. Todos los días, en todo momento. Yo no sé cuál debe ser nuestro primer pensamiento en la mañana y nuestro último en la noche. Debe ser el Señor Jesús. Y orar porque el Señor tenga misericordia de nosotros y nos mantenga en esta sana iglesia. De verdad, hermano, yo se lo digo con testimonio. Esta no es una iglesia perfecta, porque iglesia perfecta no la hay. Pero es una iglesia donde se predica la sana doctrina, cosa que ya no hay tan fácilmente. Ha estado avanzando tanto la apostasía, que hoy los pastores se dedican a pedir dinero y estar comprándose cosas. ¿Por qué? No lo sé, el Señor lo sabe. Y esos pastores, esos hermanos de esas iglesias, ¿serán cristianos? ¿Usted cree que sean cristianos? Por eso dice Mateo 7:21 al 23, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, va a decir, en tu nombre tocamos, es diferente, ¿verdad? Lo que dice, pero en tu nombre tocamos los instrumentos, en tu nombre venimos a dar testimonios, en tu nombre hicimos tal cosa en la iglesia. Y el Señor va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego. Esto realmente es una exhortación, hermanos, que el Señor hace a su pueblo, a su verdadero pueblo. Debemos mantenernos firmes. Amén, hermanos. Dice Romanos 9:33, como está escrito, aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y mire, puse un montón de textos de lo de la roca, porque yo me admiro de todo lo que hizo Moisés, absolutamente todo lo que hizo Moisés, y lo que vio echar la vara y que se convirtió en serpiente, o sea, tantas cosas, tantas cosas. Sin embargo, golpeó la roca. Y yo me pregunto, hermanos, en primer lugar por mí mismo, ¿no estaré yo golpeando la roca? ¿No estaré yo ofendiendo a Dios? Yo. Y cada quien de nosotros debemos hacernos esa pregunta. ¿En qué estoy ofendiendo a Dios? ¿En qué estoy golpeando la roca? Porque pues es muy cómodo venir, sentarnos, alabar, cantar, diezmar, escuchar e irnos. Eso no es, hermanos. Debemos estar al 100 con el Señor. Amén, hermanos. Dice el Salmo 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de la isla. Todo habla de la roca de salvación, del Señor Jesús. Amén. Y dice el consejo que nos deja el Señor en Mateo 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí habla de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Quiénes somos los hermanos? Los que nada más decimos, hola hermano, hola hermano. No somos todos hermanos, desgraciadamente. Hay trigo y cizaña. Y debemos de pedirle al Señor que nos dé la forma y la manera de que podamos discernir eso. Porque hay gente que viene a destruir, en verdad, hermanos. El tiempo es así, el tiempo ya es fin. El tiempo y la apostasía están aquí en la iglesia, no están allá afuera. Ya sabemos cómo piensan y lo que creen los católicos y que veneran a tantos santos, que veneran a Francisco el Papa, y ya sabemos cómo son ellos. Pero la iglesia, el verdadero ataque que va a sufrir la iglesia es de dentro de la iglesia. Yo estaba viendo una serie, por cierto, no sé si ya vieron en Netflix la del Éxodo, está buena, está bastante buena, dura 3 horas, yo la vi, está buena. Pero en fin, estaba viendo en Netflix una historia policíaca donde uno de los policías era el malo, era el que le daba la información a los malos, por decirlo así, ¿no? Para resumir. Entonces, dentro de la misma policía, de esa estación de policía, ahí estaba el malo, ahí estaba la cizaña, ahí estaba el problema. Entonces, debemos de cuidar todo, en cómo nos conducimos, en qué hacemos, qué no hacemos, hacia dónde vamos, qué no. Todo debemos de cuidar y estar conscientes de que no estemos golpeando esa roca. Amén, hermanos. Amén. Y sobre todo no enojarnos con el Señor, porque es bien fácil enojarnos con el Señor, decir tal cosa que te he pedido que venga por favor mi familia y no tiene. Tú tienes la culpa. No, la culpa es mía, por no orar lo suficiente, por no seguir insistiendo, por no hablarles. O tal vez, no lo sé, el Señor nos va a dar la pauta a seguir en este caso. Son tiempos finales, de verdad, hermanos. Son tiempos en que debemos de cuidarnos aún más que siempre. Fíjense, cuando hablaba Pablo a los tesalonicenses, que decía, seremos arrebatados. En aquel entonces, hace 2000 años, y si Pablo en aquel tiempo pensaba que llega a venir la venida del Señor, valga la redundancia, llega a venir el Señor, ahora estamos más cerca de esa venida. Él va a venir por su iglesia, se la va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y quién quiere quedarse? Nadie queremos quedarnos, porque va a ser terrible lo que se va a vivir aquí. El Apocalipsis, Daniel nos dice cómo va a ser cuando venga el Señor y cuando empiece a reinar el anticristo y el falso profeta, porque van a reinar, hermanos. Usted vea la maldad. Hoy cómo se andan peleando los políticos, que por el municipio, que por la gobernatura, qué sé yo, por las diputaciones, senados, todo eso como están peleando, que el hombre es de maldad, quiere dinero. ¿Para qué? ¿Para qué tanto dinero? Cuando su alma va a ir al infierno. Pero hay un mandato que nos dejó el Señor, y es predicarles también a ellos. Predicarles a la gente que está en prisión, predicarle a la gente que creemos que es mala. Dice, y eso lo mismo lo dijo el Señor Jesús: si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Tienes que orar por los que te maldicen, por los que te odian. Eso es realmente el Evangelio, hermanos. Amén. Porque aquí dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué nos va a separar, hermanos? Un enojo, un momento en el que estemos mal, un momento en que ya no queramos venir a congregarnos, un día de flojera, de decir, no, pues ahora no, mejor hago esto, mejor hago aquello. No, nada nos debe de separar del amor de Cristo. Así es. Yo pienso que tenemos que orar, hermanos, unos por otros, que no sea nuestra devocional todos estar orando, porque el Señor tenga misericordia de nosotros y nos alcance para que nos lleve. Un día vivamos ese que veamos la Jerusalén. ¿Quién quiere ver la Jerusalén de oro? Denle un aplauso al Señor.
Todas esas promesas las tiene el Señor, hermanos. Pero tomemos de la palabra, tomémonos de ahí, ¿sí? De lo que dice el Señor, por favor. Amén. Cuando alguien nos haga algo, bien o mal, lo que sea, dentro o fuera de la iglesia, dice el Señor: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que a partir de hoy, el que nos aviente el carro, bendícelo, Señor. No es fácil, no es fácil. El que pasa por enfrente de nuestra casa y avienta la basura, bendícelo, Señor. Yo lo levanto. No es fácil, pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, templanza, humildad, paciencia. ¿Sí? Dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no algunas, todas. Y sin nuestro carácter, al menos sí. Yo sí, hermano, yo era de un carácter pero bien tremendo. Fíjese, al hacer este estudio, recordaba que había un jefe de allá en Telmex en México, y era el jefe de cables. Se correspondía a todo el cableado subterráneo y todo eso, y nosotros éramos la administración, y ciertos cables no había, pero porque no había surtido a la empresa, y entonces empezamos a discutir, y yo era de lo que lo retaba a golpes ahí delante de quien fuera, y no me importaba. Muchas veces mi carácter me dio muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Ya no debe ser así. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Y además, tenemos que seguir trabajando por el Señor, hermanos. Por eso me congratulo de que las niñas estén tocando, de que hoy Jacob quiera estar participando con ese versículo tan bonito que dijo, tremendo Jacob. Y todo eso. Y que todos, no vemos al hermano Roger, pero danos insumos para que esté limpia la iglesia, y la hermana lo hace. Marlita canta, el hermano Raúl. Todos debemos ser uno mismo, somos del mismo cuerpo. Y debemos estudiar esto. Señor, ayúdanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Porque todos los que estamos aquí, sin excepción de ninguno, hemos trabajado para el Señor. Y miren, voy a terminar con este versículo porque me encanta tanto. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay que hacerlo, todo lo que hagamos, hermanos, como si lo hiciéramos para Él. Y si hoy día tenemos que predicar con una sola persona aquí al frente, ¿no? Aquí de otro lado, no importa. Hay que hacerlo como si estuviéramos predicando al Señor, como si estuviéramos tocando la batería para el Señor, el teclado, como si estuviéramos trapeando para el Señor. Amén, hermanos. Eso debe de ser. Y si alguien de nosotros alguna vez se ha enojado con el Señor, venga aquí, mire, el Señor